tema de patología respiratoria, sino que no hemos hablado de una parte incentivar los objetivos ya por conocer las características tanto de los bronquiolos respiratorios, también de los alveolos, de las características morfológicas y microscópicas. Como esta es una sucesión de tejidos, órganos, estructuras, vamos a seguir avanzando, nos quedamos en los bronquiolos terminales. Recordemos que nuestro aparato o sistema respiratorio está constituido básicamente de dos tipos de elementos. Tenemos una parte que se denomina zona de conducción, que se inicia justamente en cavidad nasal, continúa con nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos terminales. En los bronquiolos terminales termina la zona de conducción. Luego se inicia la zona respiratoria con los bronquiolos respiratorios, y es lo que vamos a ver ahora. Los bronquiolos respiratorios dan inicio a lo que se conoce como el acino respiratorio. Se considera al acino respiratorio la unidad funcional del pulmón, unidad funcional, porque el alveolo es la unidad estructural y funcional del aparato respiratorio, ¿no? Se pueden confundir los términos, pero cada uno tiene sus propias, digamos, acciones, sus propias formas de actuar. El acino respiratorio está constituido por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Entonces, el acino respiratorio está constituido por los bronquiolos respiratorios, Luego viene el conducto alveolar. Luego del conducto alveolar viene el conocido saco alveolar. Y los sacos alveolares contienen los alveolos. El bronquiolo respiratorio ya histológicamente tiene una estructura similar a la de los bronquiolos terminales. Tiene entonces, igual que los bronquiolos terminales, epitelio simple cúbico, a veces con cilios, a veces sin cilios, y ambos tienen células de Clara. Las células de Clara solo están presentes en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Además, fibras de músculo liso, los bronquiolos, y las paredes de estos bronquiolos están interrumpidas por alveolos. Para finalmente, cada bronquiolo respiratorio termina en un conducto alveolar. Todo eso lo vemos acá. Epitelio simple con células cúbicas, conos, cilios y células de Clara. Tenemos acá un bronquiolo respiratorio. Y como dice acá, tiene músculo liso, estas fibras de acá son músculo liso. Las paredes interrumpidas por los alveolos. Miren, este bronquiolo respiratorio está rodeado de alveolos. Los alveolos todavía no se encuentran dentro del saco alveolar, pero ya están rodeando a el bronquiolo respiratorio. Cada bronquiolo respiratorio, que es este de acá, termina en un conducto alveolar, que es un conducto que se continúa con, mejor dicho, es la continuación del bronquiolo. El bronquiolo respiratorio se continúa con el conducto alveolar, y el conducto alveolar tiene un recorrido para abrirse luego en el saco alveolar que contiene los alveolos del cerebro. Cada alveolo tiene un poro, una pequeña cavidad, poro alveolar, que ya veremos cuál es su función. Entonces tenemos acá bronquiolo respiratorio, y fácilmente identificable porque tiene un epitelio cúbico simple, es decir, es un epitelio un poco más grueso que el epitelio del resto del tejido, que tiene apenas un epitelio plano simple, una sola idea. Entonces tenemos bronquiolo respiratorio, se continúa con conducto alveolar, que tiene varias ramas, viene por acá, conducto alveolar viene por acá y otro por acá también.
El conducto alveolar se caracteriza porque tiene unos botones de músculo liso, como pueden ver ustedes. Una vez que ven los botones, entonces ustedes se aseguran que ya están en conducto alveolar, por los botones de músculo liso. Por eso vemos que luego del bronquiolo respiratorio, este bronquiolo respiratorio se va a dividir en varios conductos alveolares. Todos estos conductos alveolares terminarán en los sacos alveolares. Entonces, bronquiolo terminal, recordando epitelio cúbico simple, a ambos lados, luego viene el bronquiolo respiratorio, tiene el mismo epitelio cúbico simple, un poquito más bajo que este, pero sigue epitelio cúbico simple. Y recién aquí, donde podemos apreciar los primeros botones de músculo liso, podemos apreciar la entrada y luego continuará el conducto alveolar. Entonces, el bronquiolo terminal está con doble flecha porque el aire entra y luego sale, ¿no es cierto? La inspiración y expiración. El bronquiolo terminal va a continuarse con el bronquiolo respiratorio, que tiene un trayecto para que en determinadas zonas este bronquiolo respiratorio se bifurque con los respectivos conductos alveolares que contienen en su superficie botones de músculo liso. Si encontramos botones de músculo liso, es que ya estamos en conducto alveolar. Realmente, este epitelio es cúbico. ¿Qué significa cúbico? Que los cuatro lados son iguales y tienen un núcleo en el centro. Un epitelio tiene cierto grosor, no es como este epitelio aplanado, plano, simple. Y por ambos lados. Entonces tenemos hasta este punteado azul, podemos decir que pertenece a un bronquiolo respiratorio, epitelio cúbico simple. Y luego termina aquí el bronquiolo respiratorio para iniciar el recorrido del conducto alveolar con sus botones de músculo liso. El conducto alveolar tiene como paredes, o sea, no tiene sus propias paredes, no es que este conducto esté encerrado por sus propias paredes, sus propias formaciones que lo llevan como trayecto, sino que las paredes de este conducto alveolar son los mismos alveolos. Vean ustedes, este es un alveolo y forma parte de la pared de este conducto alveolar. Y de esa pared salen los botones de músculo liso. Es músculo liso y además hay unas pequeñas fibras reticulares delgaditas. De eso consiste el botón. Conducto alveolar. Acá en la figura ya vemos el bronquiolo respiratorio que se continúa con el conducto alveolar. Carece de paredes propias, hemos dicho, sus paredes son los alveolos. O sea, las partes laterales, donde avanza el conducto alveolar, estos son los alveolos que están con sus paredes, que son los tabiques alveolares. Tabiques alveolares. Presenta los tabiques alveolares, que son justamente las paredes, que es tejido conectivo. ¿Qué tejido conectivo encontramos en los tabiques alveolares? Un tejido conectivo elástico, hay fibras elásticas, hay fibras reticulares, esas paredes, esos tabiques contienen también capilares, vasos sanguíneos pequeñitos, capilares. Pues también los capilares hacen el intercambio gaseoso con los alveolos. El botón de músculo liso del conducto alveolar, una célula de músculo liso con colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 es lo mismo que decir fibra reticular. Conducto alveolar nuevamente, miren, apenas aparece una pequeña porción de bronquiolo respiratorio, porque vemos que son celdas cúbicas, los cuatro lados iguales, y un grosor más o menos importante, lo mismo que
acá el bronquiolo respiratorio, porque no sale aquí en la imagen, no la necesitamos porque vamos a hablar de conducto alveolar, pero este es el punto de referencia. Donde termina el bronquiolo respiratorio se inicia el conducto alveolar. Con sus botones de músculo liso ya conocidos, un bronquiolo respiratorio puede dar, digamos, cabida a 3 ramas, 2 ramas, 3 ramas. Acá hay una rama, por ejemplo, otra rama por acá y una tercera rama. Y las ramas las estamos, digamos, cerciorándonos que todas esas ramas tengan sus fibras con músculo liso. Tenemos acá, músculo liso por acá, botones de músculo liso por acá, botones de músculo liso y por acá también. Es decir, son varias ramas que salen desde un bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio, ya recordamos su epitelio líquido simple para ambos lados. Nuevamente, este es el punteado azul que dice que aquí termina el bronquiolo respiratorio y se inicia con el músculo liso el recorrido del conducto alveolar. El conducto alveolar, ya dijimos, tiene como paredes los alveolos. Acá están los alveolos. Y estos alveolos de acá, o sea, esta es una continuación del conducto alveolar, tiene su botón de músculo liso y las paredes son los alveolos. Respiratorio, conducto alveolar, pasan por acá, pasan por acá, pasan por acá. Tiene una serie de bifurcaciones. El conducto alveolar que lleva el aire, ¿hacia dónde va el conducto alveolar? Al saco alveolar. Este, por ejemplo, es un saco alveolar, vean ustedes. Este saco alveolar tiene una parte central que se llama atrio y alrededor tiene los alveolos. Estos son los alveolos que están dentro de este saco alveolar. Otro saco alveolar, miren los alveolos. 1, 2, acá hay otro. Sacos alveolares y varios sacos alveolares. Aquí donde comenzamos con el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar. Entonces ya tienen ustedes una buena idea de cómo es la parte ya no conductora, sino la parte respiratoria. Acá ya el aire está listo para llegar a los alveolos pulmonares que se encuentran acá, rodeando todo esto, por ejemplo, los bronquiolos están rodeados de alveolos, pero no hay una conexión directa a los bronquiolos, salvo en ocasiones muy, digamos, contadas, donde por algunas obstrucciones que pueden haber en zonas superiores, los bronquiolos están un poco más superiores, entonces puede haber una conexión, que ya la veremos más adelante, que son los canales de Lambert. En esta imagen ya podemos ver todo lo que hemos hablado, ¿no? Sin necesidad de vivienda. A ver, ¿qué sería acá? Bronquiolo terminal. Y por acá, bronquiolo respiratorio. Acá, conducto alveolar por el contorno del músculo liso. Luego, esto de aquí, estos son los alveolos. El atrio se encuentra acá en el centro. El atrio. Acá, bueno, ya imágenes repetitivas, ¿no? Acá tenemos el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar que se va a varias direcciones, son vasos sanguíneos llenos de sangre, tipo capilares, son arteriolas, porque los capilares, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en estas paredes, acá están los capilares. Los capilares hacen el intercambio gaseoso con los alveolos, es un alveolo, un capilar acá. Dentro de el tabique alveolar, ya veremos que el tabique alveolar, a pesar de ser delgado, aloja en su interior a los vasos sanguíneos pequeños, capilares, fibras elásticas, fibras reticulares, y también se posan sobre estos tabiques
neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Bueno, seguimos viendo aquí. Tenemos bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y sus respectivos conductos alveolares. Los sacos alveolares están constituidos por los alveolos. Y a los lados se encuentran los sacos alveolares. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares. El saco alveolar, acá un saco alveolar bastante bien representado. Tenemos los alveolos alrededor y el atrio. Bien, ahora hablemos saco alveolar y el atrio. Esta imagen también es igual, ¿no es cierto? Sino que está un poco más comprimida y lo vemos de esta manera, ¿no? Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar para 2-3 lados y con sus respectivos botones de los alveolos acá forman los sacos alveolares, los alveolos acá. Entonces veremos acá saco alveolar y atrio. El conducto alveolar suele terminar en una evaginación, es decir, una abertura de tejido, que es una evaginación ciega. ¿Qué significa ciega? Que ya no se continúa, ahí termina, no tiene más para llegar hacia adelante. Compuesta por 2 o más grupos pequeños de alveolos, que se denominan sacos alveolares. Sacos alveolares, hay varios grupos de alveolos. Los sacos alveolares se abren en un espacio común central que se denomina el atrio. Las fibras elásticas en la periferia de cada uno de estos sacos alveolares. Es un saquito alveolar y está compuesto en su parte más externa periférica fibras elásticas que le dan cierta capacidad de contracción, no tanto como serían las fibras musculares, pero también las fibras elásticas pueden movilizar para darle una mayor, digamos, inyección al aire inspirado o expirado también. Sacos alveolares, vemos cómo están los respectivos alveolos alrededor. Y en el centro, el atrio. Sacos alveolares. Esta es una arteriola. Esta arteriola va a llevar sangre a los capilares, que son vasitos más pequeños que se colocan en la superficie de la pared de los alveolos, que son los tabiques alveolares. Tabiques alveolares. Entonces, hemos visto para un lado una zona de conducción que se inicia, como dije ya, se inicia en cavidad nasal, continúa con el nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos terminales, y en los bronquiolos terminales va a terminar la zona de conducción. Porque, dice acá, la zona de conducción, todas esas estructuras que he mencionado, está revestida por una mucosa. Y esta mucosa permite que haya un intercambio del gas oxígeno con la sangre, porque tiene una mucosa bastante, digamos, una dimensión suficiente como para que sea una especie de barrera, que no pase por ahí el oxígeno y el CO2. Sin embargo, hacia el otro lado, este punto de corte lleva hasta el bronquiolo terminal. Aquí termina, en el bronquiolo terminal, la zona de conducción, zona conductora, porque luego se inicia la zona respiratoria y se inicia con el bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio. Para continuarse con los conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Dice acá, zona respiratoria, a partir del bronquiolo respiratorio. Es una delgada
pared con epitelio escamoso simple o plano simple, escamoso igual que plano, que permite el intercambio de gases de oxígeno con aire. Los alveolos ahora de esta imagen son una imagen panorámica. Si tuviéramos una buena imagen, las láminas que tenemos naturalmente ya con el tiempo se han deteriorado un poco y no se puede apreciar lo suficiente, ¿no? Estamos en esta etapa de cambio. Bueno, esto es lo que en panorámica vemos. Todo en conjunto. Vamos a ver sobre bronquiolos, pero esta vez lo más voluminoso que tenemos aquí es conducto alveolar. Les pongo ahora 6 para que ustedes rápidamente tomen contacto con la estructura donde a partir de ahí se van a producir esas ramificaciones como punto de referencia. Por eso que cuando uno ve el microscopio tenemos zona horaria como punto de referencia. Por ejemplo, uno ve el microscopio es como ver tu reloj. Por ejemplo, si tu reloj, si estás viendo el microscopio acá, son las 12. Acá son las 6. Por eso digo, conducto alveolar, ahora 6. Hora 6, ya saben, tienen que bajar la mirada acá. Entonces será como el reloj, será las 3, será las 9, etc. Cualquier horario. Entonces uno dice, he visto una lesión aparente, a ver qué opinas tú, le digo al colega, a mi alumno o a mi docente. Entonces, ¿a qué horas? A las 4, allá. Entonces más o menos me pongo por acá, pues, ¿no? Y así, esa es una zona de referencia. Entonces acá he dicho presencia de alveolos, conducto alveolar en hora 6. Entonces acá realmente veo un conducto alveolar con sus características. Y vemos que a partir de ahí comienzan a aparecer los sacos alveolares, ¿cierto? Para un lado, para el otro, para todos lados, sacos alveolares que dependen de este conducto alveolar. Y en este conducto alveolar hay muchos alveolos y así, más conductos alveolares que dependen siempre de su conducto alveolar que le va a brindar el aire para que continúe su camino. Acá hay un vaso sanguíneo, que es una arteriola, y las arteriolas proveen de sangre a los capilares que se encuentran en las paredes de los alveolos, vasos capilares más pequeños. Entonces tenemos acá desde la arteriola el capilar central. Por los capilares, son varios capilares que están alrededor de los tabiques alveolares. Bien, entonces tenemos acá los alveolos. El alveolo entonces es la unidad estructural y funcional primaria del sistema respiratorio. Tiene botón de músculo liso. ¿Por qué se pone eso? Porque es muy cercano a los alveolos, vamos a ver botones de músculo liso, pero que sin embargo pertenecen al conducto alveolar que discurre por el sistema. Entonces ya sabemos que este conducto alveolar tiene como paredes laterales a los alveolos. Hablemos ahora del poro alveolar de Koch. Estas cavidades centrales pequeñas que se encuentran sobre cada uno de los alveolos se llaman poros alveolares de Koch. Tienen como función recibir aire cuando por alguna razón esos alveolos que están normales, sin embargo, no reciben oxígeno debido probablemente a una obstrucción de algún bronquiolo que está más arriba. Los bronquiolos se pueden obstruir, ¿cierto? Puede haber un proceso asmático, cualquier cuerpo extraño, cualquier enfermedad donde haya un colapso bronquial, puede ser también un problema inmunológico, ¿no? Una alergia, puede ser. Entonces, para eso, cuando hay una obstrucción de determinado bronquiolo, los bronquiolos vecinos van a suplir a ese bronquiolo obstruido y van a llenar de aire a estos alveolos a través de sus poros. O
Otras veces también el aire podrían proveerle de los alvéolos vecinos que pasan el aire hacia a estos alvéolos que están sanos, pero no reciben desde sus respectivos bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales, el aire por obstrucción de estos bronquiolos. Para eso están estos poros alveolares de Koch. También existen estas estructuras que se llaman canales de Lambert. Este es un bronquiolo terminal. Los canales de Lambert son aberturas que se encuentran dentro de los bronquiolos terminales o bronquiolos respiratorios, que cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno que llegue hacia los alvéolos, se abren de esta manera para que el aire que se encuentra en el interior pueda pasar hacia los alvéolos. Dice acá, ¿qué son los canales de Lambert? Son comunicaciones directas. Lo que no debe ocurrir, ocurre en emergencias. Son comunicaciones directas entre los bronquiolos distales preterminales, es decir, los terminales respiratorios, bronquiolos respiratorios y terminales, se comunican con alvéolos adyacentes a estos bronquiolos. Y son rara vez vistos en ambientes histológicos porque tienen un tiempo no muy entonces se cierran nuevamente. Se piensa que intervienen en la ventilación colateral. ¿Qué significa ventilación colateral? Cuando no hay una verdadera ventilación acá, suficiente de ventilación, entonces el aire puede pasar por acá momentáneamente para suplir la hipofunción. No hay suficiente de oxígeno que está llegando. En los niños no están bien formados como eso. Entonces, canal de Lambert, ya saben ustedes, en esta imagen está como para pregunta de examen. Para cualquiera de las tres grupos que tengo nada. Muy bien. Conducto respiratorio, conducto alveolar y los alvéolos. Conducto respiratorio y los alvéolos alrededor. Los alvéolos, aquí para ver que tienen sus respectivos tabiques alveolares, tienen su epitelio. El epitelio del alvéolo es un epitelio translucente, endotelio, al igual que el epitelio del capilar. Entre ambos epitelios se comunican a través del intercambio gaseoso, como vamos a ver más adelante. La pared o tabique de cada alvéolo contiene varias estructuras. Una de ellas son las fibras reticulares. Las fibras reticulares son las mismas fibras colágeno tipo 3. Colágeno tipo 3 son colágeno muy delgadito que se denominan también fibras reticulares que se encuentran en los tabiques alveolares. Pero además de las fibras reticulares vamos a encontrar fibras elásticas. Fibras elásticas en sectores de este tabique que encierra el alvéolo. Algunos vasos sanguíneos capilares también vamos a encontrar. Capilares con sangre, hematoides. También vamos a encontrar neumocitos, que también los neumocitos pueden llamarse células alveolares, es un sinónimo. Neumocito es lo mismo que decir células alveolares. Son de dos tipos de neumocitos, dos tipos de células alveolares. Tipo 1 son aquellos que intervienen en el intercambio gaseoso y el tipo 2 son los que elaboran una sustancia llamada surfactante, que es un tipo de líquidos, proteínas, y que lo que va a hacer ese surfactante es impedir que el alvéolo colapse debido a que disminuye la tensión superficial, disminuye la presencia de agua en esa zona, ¿no? Es un fenómeno fisiológico, que seguramente lo van a ver bastante en fisiología, y tiene algo de física también, ¿no? Porque es tema de los líquidos y también del oxígeno. La interacción agua-oxígeno, aire-oxígeno, aire-oxígeno. Muy bien.
el agua, perdón, agua, aire. Okay, en esta imagen vamos a ver cómo dibujo características. Tenemos los alvéolos. Los alvéolos ya sabemos que tienen sus poros poros alveolares de Koch en el centro. Están rodeados de capilares, vasos sanguíneos capilares, que contienen como acá un hematín, un eritrocito, pero también los alvéolos están rodeados de macrófagos, que son células macro, grandes, fagocitos, o sea, son fagocitos, son células grandes que, digamos, advierten la presencia de un elemento potencialmente nocivo, lo captan, lo ingieren y lo eliminan. Sobre todo el polvo, que muchas veces se ven abundantes partículas de polvo que están dentro de los macrófagos, incluso en las biopsias o en exámenes histológicos. Entonces, como seguimos viendo, neumocitos tipo 1 y neumocitos de tipo 2, células alveolares tipo 1 que tienen un epitelio escamoso plano, eso era, por ejemplo, acá. Todo lo que ven acá, vemos acá un poco, digamos, tenue, estas son los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 1, y también neumocitos tipo 2, que se encuentran básicamente en los septos o tabiques, por eso que también se le llama células septales, que tienen los tabiques septos. Ya en la teoría le van a hablar un poco más sobre eso, porcentajes, ¿cierto? El 95% de la superficie del alvéolo está constituido por neumocitos tipo 1, y los otros lo tienen 5%, pero mayoritariamente hay más cantidad de neumocitos. La proporción de 60 a 40%. Eso está en la clasificación. Los macrófagos alveolares son grandes, se encuentran acá. También se le llama células de polvo, porque principalmente ingieren el polvo inspirado, ¿no es cierto? Nos tira polvo en todo momento, en cualquier lugar, y son los macrófagos los que nos van a captar. Claro, en otras latitudes, en otros trabajos, los mineros, por ejemplo, es el carbón. La antracosis es una enfermedad propia, no solamente de los mineros, con mayor razón, pero también las personas que están en fábricas o en puestos a residuos tóxicos, por ejemplo, de los tubos de escape de los autos, de las motos, etc. También se llenan de partículas de carbón y son los macrófagos los que los tienen en su interior. Entonces acá vamos a ver una relación de tabiques alveolares, que son los alveolos con sus componentes. ¿Qué vamos a ver nosotros? Primeramente, los tabiques tienen, ya dijimos, para no olvidarnos, fibras reticulares, fibras elásticas, tiene también vasos capilares, por ejemplo, que es un capilar alveolar, o sea, el alveolo, más capilares, luego tenemos neumocitos tipo 1, y que lo distinguimos del tipo 2 porque los neumocitos tipo 1 tienen epitelio plano simple, son aplanadas las células, chatas, aplanadas, por eso se llama plano, epitelio. Mientras que los neumocitos tipo 2, pues, tienen un epitelio cúbico, como un cubo, más grande, más vistoso, el núcleo en el centro. El neumocito tipo 2, el neumocito tipo 1, pero los dos son tipo 2, el tipo 1 se encuentra acá, podemos ver acá, aplanado realmente, y hay varios tipos 1 y tipo 2 en la superficie, ¿no? Pero también vamos a ver macrófagos,
dust cells significa células de polvo, que son los macrófagos. Los macrófagos, macro grandes, fagocitos, o sea, son fagocitos, son células que necesitan efectos tóxicos y que lo eliminan. Acá vamos a ver, entonces con ese detalle, las flechas verdes, ¿qué serán? Hemocitos tipo 2. La flecha negra, tipo 1, que es aplanado. Luego vamos a ver acá, ¿qué otra cosa vemos? Verde, negro, acá. ¿Esto qué son? Glóbulos rojos, exactamente. Eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos. Vamos a ir a ver los frentes. Acá también otro. Y así, ¿no? Vemos buena cantidad. ¿Y ese espacio en blanco de la ese espacio en blanco de la Claro. ¿Macrófago estás viendo tú? Por acá no hay, pero debería haber macrófago, en este caso no hay. Acá sí hay. Macro, miren qué tamaño. Macrófago. Otro macrófago. Son grandes, tienen varios. Y generalmente tienen contenido, ¿no? Mira, por ejemplo, esto de acá adentro pareciera que han captado partículas de algo, probablemente polvo. Tipo 1, tipo 2. ¿Y esto qué será esta flecha morada? Capilar. Capilar, macrófago, otros colores, el rojo este es morado. Capilar, macrófago, flecha verde, tipo 1 y flecha negra, tipo 2. Bueno, puede venir para el examen. Para resolver varias estructuras. Acá lo mismo, rojo, macrófago, verde, tipo 2, negro, tipo 1. Los macrófagos alveolares. Músculo liso, si el músculo liso corresponde a un neuroquiolos, porque los neuroquiolos están cerca. Si no hay conexión, algunas emergencias, pero se encuentra un músculo liso alveolos pulmonares, conductos que se supone que debe ser un bronquio. Y acá igualmente, ¿no? Bueno, tiene acá, tiene su leyenda, me parece la siguiente. Aquí, capilares, estos, macrófagos, acá, este tipo 2, macrófago hemos visto, ¿no? Vamos a ver. Dice capilares, hemocitos tipo 2 y hemocitos tipo 1. ¿Qué tiene acá? Macrófago alveolar. Luego vemos hemocitos, fibroblasto, dijo alguien. Miofibroblasto. Miofibroblasto, claro. Tenemos también en los tabiques alveolares, tenemos fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Quiénes elaboran fibras elásticas, fibras reticulares? Los fibroblastos, ¿cierto? Fibroblastos son células, fibroblastos. Estas células elaboran fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas, colágenas elásticas. Entonces acá los miofibroblastos están elaborando pues componentes propios de este tabique, ¿no? Bueno, seguimos con las mismas características, ¿no? Flecha negra, punta de flecha. ¿Punta de flecha qué es? Y flecha
de flecha y qué punta de flecha. La flecha es la cosita tipo. Uno acá, ¿no? Acá. Cabeza hay dos, esto de acá y esto de acá. Porque el núcleo es no necesariamente grande o chico, sino su forma aplanada. Bien. Y acá sucesivamente, o sea, para que ustedes hagan sus ejercicios. A. Dice macrófago A, tipo 1 B, tipo 2 C. Bueno, existe la barrera alveolo-capilar, que esta es la barrera alveolo-capilar que se sitúa hacia la izquierda tenemos el alveolo pulmonar, hacia la derecha vaso sanguíneo capilar, bueno, como se llama aquí. Entonces, para que solamente haya un intercambio gaseoso entre la sangre y el oxígeno, entonces hay una barrera que no permite el paso de otros elementos. Y esa barrera tiene 5 componentes. Primero, el agente tensoactivo. ¿Cuál es el agente tensoactivo acá? El surfactante. Tenemos entonces el surfactante que está tapizando, o sea, está sobre la superficie alveolar. Ese es el surfactante. Primero. 2. Neumocito tipo 1 que viene por debajo del surfactante que está por acá. Neumocito tipo 1. Luego, las dos láminas basales, de un lado y del otro. Todas las células y los epitelios sobre todo tienen una lámina basal o membrana basal, que son pequeños, son láminas de membrana, tienen que ser lo mismo. Lámina basal del neumocito tipo 1, que es esta de acá. O sea, este elemento más oscuro contiene la fusión de las dos láminas basales. Para el lado del alveolo tenemos lámina basal del alveolo. Y para el lado del capilar, lámina basal del epitelio, del endotelio del capilar. Tiene su lámina basal. Entonces se fusionan juntos, están fusionados la lámina basal del neumocito tipo 1 con la lámina basal de las células del endotelio de los capilares, que es esta vaina color gris. Y el quinto elemento es las células endoteliales de los capilares contínuos. Entonces, este es el endotelio. Este es el endotelio. El endotelio tiene un núcleo, porque es un epitelio, ¿no es cierto? El epitelio plano simple es una sola hilera de una o dos o tres células, nada más que con pocas células, con su núcleo. Este es el endotelio. Entonces tenemos acá ya todo en conjunto forma la barrera alveolo-capilar. Para terminar, pleura. Bueno, la pleura son dos hojas cerosas de revestimiento, primero, de los pulmones, que están sobre los pulmones, que es la pleura visceral, y la otra pleura es la pleura parietal, que reviste la parte interna de cavidad torácica y también pasa también por el mediastino, revistiéndolo. Bueno, tiene la pleura un epitelio, que es un epitelio plano simple, que se denomina en pleura, se denomina mesotelio. Por debajo del epitelio, la pleura tiene un tejido conectivo. Esta pleura es visceral porque está sobre la superficie pulmonar. Tenemos los alveolos. Tenemos acá un tejido conectivo, laxo, con unas fibras elásticas, algunos y también la pleura un poco que penetra
una delgada capa de fibrosa en la primera porción de los pulmones. Y acá lo vemos en el corte histológico ya coloreado con su M mesotelio, epitelio plano simple, que es una célula simple plana delante de la otra, es una sola hilera, por eso que es plano simple. Tenemos el tejido conectivo con adipocitos, fat adipocitos, algunos vasos sanguíneos y tejido conectivo laxo, es decir, con células y con fibras elásticas. Por debajo ya tenemos a los alveolos. La pleura visceral, entonces, vamos a verla de lado, tiene su mesotelio, epitelio plano simple, vean ustedes las células, esta es una célula plana con su núcleo plano y así, una tras otra, plano simple, planadas. Por debajo, tejido conectivo laxo, areolar, que es el laxo que contiene pocas fibras colágenas, tiene más fibras elásticas, tiene algunas células, tiene algo de adipocitos, y este es un tabique entre los alveolos, un tabique interalveolar. Y seguimos igual, está pinteado acá, está dividiendo la pleura del tejido pulmonar. Tenemos el mesotelio, epitelio plano simple, una sola hilera de células planas. Luego tenemos el tejido conectivo con algunas fibras colágenas también, fibroblastos, células formadoras de fibras. Y por debajo ya encontramos el parénquima pulmonar. La pleura parietal está adosada a cavidad torácica y tiene igualmente el epitelio plano simple que corresponde al endotelio. Es un endotelio que es el mesotelio. Entonces tenemos acá, miren, células individuales, planas, una y así, planos. Y por debajo tenemos también algunos adipocitos, tejido conectivo laxo, algunos vasos. Dice acá, pleura parietal de tallo con abundante tejido conjuntivo laxo y adiposo. El revestimiento pleural es tipo mesotelial, mesotelio plano simple. Los núcleos son azules, asófilos, oscuros, cruciformes, es decir, forma alargada. Ya casi terminando, la pleura parietal con el mesotelio, tejido conectivo con vasos sanguíneos, adipocitos, y aquí estamos viendo un nervio. Este es un nervio, como pueden ver, que está dentro del tejido conectivo. Y por debajo ya de esta pleura, estamos en pleura parietal, o sea, en la pared podemos encontrar tejido muscular de tipo estriado.